Buenas tardes amigos, bienvenidos al primer evento oficial de ONPAC Live, es su lanzamiento oficial. Mi nombre es Ricardo Mazuelos, soy cofundador y CEO de Innomode, que estaré a cargo de esta presentación. El día de hoy les haré una breve presentación acerca de lo que es ONPAC Live y también me acompaña la Cámara Venezolana del Envase, como la siguiente exposición, y al final, como cierre, la exposición de Gonzalo Figari, un reconocido creativo peruano que radica hace muchos años en España. Él va a darnos una charla que ha sido grabada por, digamos, la diferencia de horario. Okay, si me permiten un minuto, voy a compartirles mi pantalla para lo que les tenemos preparado hoy. Bueno, de manera de introducción, el COVID es una pandemia que ha generado una crisis a nivel mundial de salubridad, económica y social, ¿no? Constantemente estamos viendo noticias en el país respecto a que el año pasado el PBI cayó 11.2%, este año va a haber un 8.1% de crecimiento, según el último dato del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, vemos en los diarios que 45.000 empresas han cerrado operaciones, pero a la vez 245.000 nuevas empresas han aperturado operaciones. Lo que nos lleva finalmente a que 1.5% ha crecido el stock de empresas entre 2019 y 2020. Lo que me lleva a hacer una pregunta, ¿es tanto la crisis que se ha generado? ¿Es un tema de percepción? ¿Es real? ¿Se presentan nuevas oportunidades? Ante una crisis siempre hay oportunidades, siempre hay una luz al final del túnel. Y eso se puede ver en los nuevos negocios que se han desarrollado durante esta pandemia. Principalmente podrían comenzar con tres. El rubro del comercio electrónico, que ha tenido un crecimiento exponencial de 300% en el país. El incremento masivo de las redes sociales, las cuales han pasado de ser vitrinas de publicidad a ser medios por los cuales se pueden hacer transacciones comerciales, como el caso de Instagram o WhatsApp, que ya se están realizando ventas a través de esta red social, ¿no? Y el caso del delivery, que a raíz de la pandemia y las inmovilizaciones ha tenido un crecimiento también grande en lo que es el rubro de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a ver o a preguntarnos qué es lo que podemos hacer ante momentos tan críticos. Generalmente, o la mayoría de los casos, por no decir siempre, la creatividad aflora, ¿no?, en estos puntos. Y es ahí donde tenemos que, digamos, enfocarnos, ¿no? Ver las cosas a través de los lentes de la creatividad o de la innovación. La innovación, desde nuestro punto de vista, comienza con la creatividad, sigue un plan y lleva a una ejecución. Son los tres componentes en el proceso de innovación que tienen las personas para realizar o para crear una innovación, ¿no? Entonces, no es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El hecho es que el vaso está a la mitad. Y lo que importa es lo que queremos hacer. ¿Queremos llenar el vaso o queremos vaciarlo? A raíz de esto es que la innovación, a través de toda la historia de la humanidad, ha tenido un rol muy importante. Para darles un ejemplo, no quiero entrar en temas de Amazon, Apple, que son las famosas innovaciones disruptivas que se encuentran en el mercado, ¿no?, o que se encuentran en todos los textos. Les quiero presentar la innovación disruptiva que se llevó en el mercado, en la industria de los semiconductores. En la industria de los semiconductores surgió una innovación disruptiva que echó raíces en sorprendentes nichos de mercado y que actualmente lidera la vida diaria de las personas, ¿no? Digamos, en 1907 el tubo al vacío fue una de las primeras invenciones que permitía la transmisión de los equipos electrodomésticos como el radio y la televisión, ¿no? A través de estos se generaba la amplificación del sonido para poder hacer las transmisiones tanto de voz y de video. En 1948 se descubre el transistor, que fue una innovación al medio que es el tubo al vacío, como se fabricaban los electrodomésticos o los dispositivos electrónicos, ¿no? Al comienzo, el transistor no era una innovación con la misma performance del tubo al vacío, por lo cual tuvo un nicho de mercado distinto. Se enfocaron netamente
auditivos personales y en la radio. En la radio principalmente causó una disrupción muy fuerte porque el hecho de que los transmisores sean más pequeños permitía que los equipos de radio también lo fueran. En ese caso tuvo una gran acogida por los jóvenes, por el hecho de que no querían que sus padres escuchen la música o el rock que ellos estaban escuchando, entonces podían transportar el equipo. Esta, digamos, fue la disrupción, o el transistor fue la disrupción que a medida que fue incrementando la performance del mismo, dio el nacimiento al mercado de los microprocesadores en 1971, que es la mezcla de los transistores con la computación. Al final y a la fecha, los microprocesadores tienen una participación importante en la vida de las personas. Están en todos los dispositivos electrónicos que tenemos, en la computadora que estoy utilizando en este momento, en el celular, en el televisor, y en los autos autónomos también tienen mucha participación, o en los autos comunes también tienen mucha participación por la computadora que llevan adentro de los autos, ¿no? Esta disrupción en el mercado ha llevado a que el mercado de microprocesadores tenga un valor de 85.500 millones de dólares al 2020. Es un mercado bastante grande que en 1948 comenzó muy pequeño y que a medida que han venido pasando los años ha creado un mercado bastante grande. Para hablarles un poco de disrupciones, es justamente lo que nosotros venimos a presentar en este momento. Venimos a presentarle una feria virtual exclusiva y permanente para el segmento PYME de la industria del envase, empaque y embalaje, OMPAC. OMPAC es una feria virtual que emula los espacios de una feria física a través de una plataforma 3D, en la cual tanto expositores como participantes tendrán un hall de ingreso donde podrán acceder ya sea a los tres ambientes, a los pabellones, a las salas de networking o a la sala de conferencias. Una vez que se registren en el portal, van a poder tener acceso tanto a la sala de exhibiciones donde están los pabellones, donde los expositores a través de stands virtuales pueden promocionar su marca, tener acceso en forma integral a las redes sociales y tener interacción a través de la plataforma con los visitantes o los expositores. Asimismo, tienen una sala de negocios donde pueden convocar reuniones para poder hablar de negocios o para poder presentar inquietudes o conversar de nuevas tendencias en el mercado. Y finalmente, tenemos la sala de capacitaciones o conferencias, donde los expositores o renombrados partícipes o integrantes del mercado de packaging van a dar sus capacitaciones, van a dar sus exposiciones, y los visitantes o exhibidores o partícipes de la feria van a poder acceder sin ningún problema, y vamos a tener eventos constantemente cada 15 días o cada mes en los próximos meses. Asimismo, OMPAC es una propuesta innovadora que busca la disrupción en la industria del envase, empaque y embalaje, por lo cual los beneficios que trae tanto para expositores como para visitantes son variados. Acá tratamos de exponer los 5 principales beneficios. Primero, concretar negocios en menos tiempo. El hecho de tener una plataforma, tanto a la oferta como a la demanda, hace que el tiempo en el cual se tome un proceso de decisión sea más corto. Por ende, el tiempo que una persona o que una empresa va a dedicar a comprar un producto va a ser menor. Igual el tiempo que una empresa va a dedicar a vender un producto. Se va a reducir porque tenemos en una sola plataforma, en un solo ambiente virtual, a ambas personas. Al interesado en comprar y al interesado en vender. Asimismo, van a interactuar con partícipes del packaging regional. La plataforma no es local, es una plataforma regional, es una plataforma a nivel Latinoamérica. Esto permite hacer negocios con empresas de otros países, ya sea asociándose o como cliente proveedor. Esto es un tema muy importante. Asimismo, un conocimiento especializado del rubro del envase, empaque y embalaje. Las capacitaciones, y como todos los partícipes son exclusivamente del packaging, van a poder compartir y colaborar entre ellos para poder aprender más y poder hacer nuevos negocios. Asimismo, van a expandir su red de contactos del ecosistema de packaging, no solo a nivel local, sino también a nivel regional. Pueden contactar empresas, proveedores o clientes para poder interactuar y para poder realizar nuevos negocios. Y finalmente, la integración en un ambiente virtual de sus redes sociales, pero no a modo pasivo, sino también a modo activo, donde las personas que visiten su stand van a poder interactuar directamente haciendo un clic con su WhatsApp
o haciendo un clic con su Facebook o con su Instagram. Esto es una ventaja importante, ya que muchas empresas pymes en la actualidad no tienen página web y no tienen cómo promocionar sus redes sociales. Finalmente, OnPack busca ser la comunidad de packaging en la región para colaborar con el desarrollo del sector. Espero que esta breve presentación les haya ayudado para entender mucho o entender un poco lo que estamos tratando de hacer en OnPack. A continuación, le doy pase al ingeniero Arturo Roberto de la Cámara Venezolana del Envase, que nos va a dar una presentación acerca del envase de manera holística. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos los participantes de este evento. Estamos honrados de que nos hayan invitado al lanzamiento de la plataforma OnPack. De verdad que le deseamos mucho éxito a Eduardo Arnaiz y a todo su equipo en este lanzamiento, en esta plataforma. Es necesaria para expandir todos los conocimientos de lo que es empaque, envase y embalaje. Yo voy a hacer una muy breve presentación de lo que es la Cámara Venezolana del Envase, para después dar paso a lo que será la charla esta tarde. Sí, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que vela por los intereses de la industria del envase, empaque y embalaje en industrias relacionadas en Venezuela. ¿Okay? El gremio acaba de cumplir 50 años defendiendo la iniciativa privada y las libertades individuales. Somos una organización de referencia tanto nacional como internacional y trabajamos sobre el desarrollo de la industria de la mano de sus afiliados y aliados comerciales. Okay, ¿cuál es nuestro propósito? Es promover y defender la industria venezolana del envase, empaque y embalaje. Obviamente cada día estamos más en una comunidad de empaque, estamos más allá de Venezuela, o sea, no solamente trabajamos para nuestros afiliados, trabajamos para una comunidad de empaque, envase y embalaje, y estamos trabajando ya más allá de nuestras fronteras, apoyándonos con todo lo que serían las redes sociales. ¿Okay? La misión es velar por los intereses de la industria a través de estudios técnicos y relaciones institucionales con los poderes del Estado, organismos y demás entidades públicas, y el objetivo general es asegurar la fortaleza del gremio mediante iniciativas tomadas en conjunto con sus afiliados para la resolución de problemas y contribuir al desarrollo del grupo en común. ¿Okay? Este es nuestro trabajo gremial. Entonces, por supuesto, el sector empaques, envases y embalajes, vamos a siempre a poner esos tres grandes sectores, es un sector transversal. Todo de alguna manera necesita un empaque, un envase o un embalaje. Dentro de este sector transversal, sí, no estamos divididos por materiales, tenemos envases de vidrio, tenemos envases metálicos, tenemos cartón y papel, tenemos plástico, tanto rígido como empaque flexible. Entonces, tenemos una amplia variedad, o sea, tratamos de abarcar lo más que podemos en el sector envase, ¿no? Y ¿qué es lo que hacemos? Mantener informados a nuestros afiliados sobre temas de interés nacional e internacional, tanto económicos, políticos, regulatorios, etcétera, etcétera. Apoyamos el desarrollo de estudios y suministro de información del sector a organismos multilaterales, regionales y a organizaciones supranacionales. Recientemente hemos estado trabajando en todo lo que es la cadena del sector plástico de empaques, que esa cadena termina en una gran medida en el sector alimentos. Invitamos a especialistas y personalidades del momento para conversar con nuestros afiliados sobre temas de actualidad. Conectamos la cadena de producción, clientes potenciales con empresas afiliadas y estas con proveedores potenciales. Ofrecemos a la comunidad de empaque un programa de formación. Y en algún momento tendremos un diplomado de empaque, estamos trabajando para eso. Y por último, compartimos noticias y avances del sector empaque y sus industrias relacionadas a través de las redes sociales.
Bueno, aquí les nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web, tenemos un correo redescabenbase@gmail.com, estamos en Twitter en @cabenbase, estamos en Instagram en cabenbase.bzla y estamos en YouTube, en Facebook y en LinkedIn como Cámara Venezolana del Envase. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a continuación, les voy a presentar a nuestro expositor, el ingeniero Ángel Roberto, el cual nos va a dar una visión de lo que es el envase, una visión holística. Me voy a permitir leer el currículum de Ángel. Ángel es ingeniero mecánico, graduado en la Universidad Simón Bolívar, con estudios de posgrado en Economía Empresarial de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de ingeniería de empaque en empresas líderes de consumo masivo, tanto en el área de cosméticos como de alimentos, teniendo responsabilidades que iniciaron en la selección y adquisición de líneas de empaque hasta la gerencia de proyectos de desarrollo de empaque. A través de su empresa, ING Pack, se dedica a la formación y asesoramiento en tecnologías y desarrollo de empaque para empresas de consumo masivo, así como a las mejoras en calidad y productividad de empresas productoras de empaque. Articulista en varias revistas especializadas y es el coordinador del programa de formación de la Cámara Venezolana del Envase. Sin más, bueno, adelante Ángel con tu presentación. Muchas gracias, Ricardo, por la introducción de Cabenbase. Y bueno, muchas gracias también a OnPack. Igual me sumo a los comentarios y los deseos de Cabenbase, del éxito que pueda tener esta feria virtual. Me parece una maravillosa idea. Entré en la página y está muy bien desarrollada, futurística. Y bueno, el objetivo por lo que veo es romper barreras de manera que puedan poner en contacto consumidores con proveedores de envases, empaques y embalajes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo voy a tomarme la libertad voy a apagar el video para optimizar la conectividad, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces el objetivo de esta presentación es presentar las distintas aristas que podemos tener en un envase, porque es muy complejo este mundo y espero que a lo largo de la presentación puedan entender, porque aquí confluyen distintos entornos, distintos puntos de vista, se mezcla producción con mercadeo, etc. Entonces, lo primero que debemos comenzar es precisamente con una definición. ¿Qué es el empaque? Y la definición podemos tener varias, podemos escoger cualquiera, cojamos esta. Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros productos y presenta el producto para la venta. Evidentemente dice mucho y al final es tan compleja que es difícil de entender. Entonces, a efecto de todas aquellas personas que están comenzando este mundo de empaque o que están con sus emprendimientos, la manera más simple de entender el empaque es decir que es el vestido del producto, ¿sí? Y eso todas las personas que estén relacionadas con el punto de vista mercadeo lo entenderán, en el sentido de que el producto es la primera impresión que el vestido, perdón, o la ropa, la vestimenta que tenga la persona, es la primera impresión que yo me voy a llevar de esa persona. Luego viene la segunda etapa, que es el acercamiento para conocer un poco más la persona. Lo mismo sucede en la realidad del mundo del empaque. El empaque es el que llama la atención, el que incita a conóceme, pruébame, llévame a tu casa para que tú pruebes este producto. Ahora, esto no solamente hoy en día se limita a la parte comercial, a la parte estética, sino hoy en día la vestimenta comienza a tener funciones que van más allá del aspecto técnico. Por ejemplo, tenemos ya ciertas vestimentas donde tienen protección a los rayos ultravioleta, tenemos vestimentas que a futuro van a tomarnos nuestras mediciones corporales, temperatura, presión, etc. Y eso hay muchos tipos de vestidos o ropas que se van a adaptar a la situación. Aquí tenemos otra, este es un traje de natación
que en su momento, cuando se introdujo, le permitió a todos los nadadores, creo que fue el año 2010, 2007, 2017, no me acuerdo exactamente, pero ¿qué fue lo que logró? Lo que logró es romper una serie de récords en el sentido de, gracias a su tecnología, que se asemejaba a la piel de tiburón. Entonces, veamos que igual el nadador puede ser que en el momento de su competencia utilice esta vestimenta, pero luego cuando va a recibir los premios cambia de vestimenta. Lo mismo sucede con el empaque. Yo puedo tener el mismo producto adaptado a distintas circunstancias. Puede ser, yo tengo un empaque premium, cuando yo quiero hacer fechas especiales, aniversarios, etc., o puedo tener una presentación regular. Entonces, a lo largo de esto yo les voy a compartir un poco mis reflexiones o mis experiencias en el mundo del empaque, que tengo ya más de 30 años, en distintas posiciones o distintos puntos de vista. Entonces, la primera reflexión es que para el consumidor el empaque es parte del producto. Cualquier cambio, bien sea estético o funcional, originará un impacto que bien puede ser aceptado o rechazado. ¿Qué sucede? Muchas veces vemos una cosa del producto y otra cosa del empaque. Esto no puede verse así. Para efecto del consumidor, lo ve como un todo y lo va a evaluar como un todo. Vamos a tomar un caso de estudio, un ejemplo de real. Vamos a agarrar el caso del desodorante, ¿sí? El desodorante, pues, nace a finales de los 1800. El concepto de desodorante. ¿Cuál era el empaque que se utilizaba en ese momento? Pues el envase metálico, porque era lo que había existente y con las limitaciones que había. Ese envase metálico tenía una impresión muy simple, muy básica, porque era la tecnología de impresión en ese momento estaba poco desarrollada. Por lo tanto, luego tenía que colocarlo en un estuche donde podía ampliar la información que transmitía, inclusive información de contenido, información legal, etc. ¿Cuál era la situación que se presentaba con este producto? Este producto había que aplicarlo con los dedos, como ustedes pueden ver abajo en la foto, lo cual desde el punto de vista higiénico o de confort no era lo ideal. Pero seguimos avanzando en el tiempo y se desarrolla la barra, no la barra que conocemos hoy en día, sino una barra muy simple donde yo por la parte posterior del envase empujaba un disco que era el que me iba dosificando o suministrando el producto. Y esto es gracias hacia los años 50 que se desarrolla no solo el material plástico, sino también el proceso para la generación de envases, en ese momento envases soplados, ¿sí? Aquí tienen otro ejemplo donde para la aplicación el envase tenía una forma especial, tenía un cabezal con la forma curva que permitía dosificar y aplicar el producto. La tecnología continúa avanzando y llega el envase de rolón hacia los años 60. Esto fue una total innovación. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que aplicar el producto con las manos, no me tengo que aplicar el producto con un envase directo donde yo tenía un roce, y recordemos en los años 60 el envase soplado no tenía la tecnología de hoy en día, por lo tanto ese envase podía tener muchas rebarbas y eso generaba fricción al momento de aplicar el producto. Con el rolón la fricción desaparece y además me permite aplicar una fina capa del producto, me permite mejorar la dosificación del mismo. Pero lo máximo llega hacia los años 70, porque con el desarrollo del desodorante en aerosol. En este momento ni siquiera contacto hay una comodidad total. Inclusive me lo podía aplicar sobre la ropa. Claro, hoy en día sabemos, en aquel momento estos envases fueron muy cuestionados por el tema medioambiental, por el tipo de propelente que se estaba utilizando que dañaba la capa de ozono. Hoy en día ya prácticamente no existen propelentes, o sea, se mantiene el uso del desodorante de aerosol, pero el propelente ya no daña la capa de ozono. Esto nos indica cómo va evolucionando el envase en función de la tecnología. Y aquí vemos un análisis que yo hago y vemos en este simple ejemplo, en este caso de estudio, que ha ganado el consumidor.
Y la palabra consumidor la tacho y la sustituyo por humanidad. O sea, vamos a ampliar más allá de simplemente el concepto de consumidor. ¿Qué ha ganado la humanidad con los envases? Ha ganado comodidad y conveniencia, ¿sí? Confort. Ahora, ¿qué hemos sacrificado? Evidentemente, como humanidad, hemos sacrificado el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la parte conceptual del envase es algo que me va a permitir transportar y utilizar el producto. Una vez que esas funciones han sido cumplidas, el envase se desecha. Por lo tanto, después de tantos años, de 30, 40 años de utilizar envases a nivel de consumo masivo, vemos los efectos que tenemos hoy en el medio ambiente. Punto que más adelante lo vamos a tocar. Aquí tenemos otra reflexión, y a mí me gusta ser disruptivo, aprovechando la palabra que utilizó Ricardo, con los diseñadores, bien sean los diseñadores gráficos o los diseñadores industriales. Yo les decía, oye, tu trabajo, recuerda que es basura. O sea, yo no estaba lo estaba incitando, lo estaba alterando en el buen sentido de la palabra. No es que es basura el trabajo que hace el diseñador, sino que el diseñador tiene que darse cuenta que su trabajo, luego que cumple las funciones, o sea, el envase, luego que cumple las funciones, se va a convertir en basura. Por lo tanto, debemos incluir en su diseño criterios de sustentabilidad, bien sea en el momento que estoy diseñando estructuralmente el envase, cuando estoy diseñando inclusive la parte gráfica del envase, y más que todo cuando estoy en la selección de los materiales que voy a utilizar. Entonces, es obligatorio incluir en el diseño de los envases criterios de sustentabilidad. A mí me gusta ver cómo llegamos al envase que tenemos hoy en día, porque analizar el pasado te permite hacer una proyección hacia el futuro. Y voy a hacer un rápido paso por el tiempo, de cómo ha ido evolucionando los envases. Vamos a partir desde ya cuando la humanidad tiene 4.000 años, vamos a decirlo así. O sea, ya aquí tenemos en la parte de donde nace la humanidad, entre los ríos Tigres y Éufrates, ¿qué es lo que más había como materia prima? Evidentemente, lo que más había era arena. Por lo tanto, las personas ya sienten la necesidad de desarrollar el concepto de embalaje, y el material que utilizan es la arena, que la convierten en cerámica para desarrollar el ánfora, que es uno de los primeros envases que existe. Esa ánfora tenía un diseño muy particular que permitía almacenar, conservar y transportar el envase. Y aquí comenzaban a surgir los primeros elementos o las funciones necesarias de cualquier envase. Y su objetivo era contener en primer lugar y preservar. Esto permitió el comercio entre la zona del Mediterráneo. ¿Qué se comercializaba? Los productos de mayor valor. Bueno, evidentemente los barcos tenían que transportar agua, y los productos que transportaban para comercializar eran semillas, era vino, era cerveza. Luego, más hacia los 1700 o alrededor de los 400 después de Cristo, surge un nuevo empaque o embalaje que tiene un gran auge. Ese es el barril. El barril nace en las tierras nórdicas, y precisamente, ¿cuál es la materia más abundante en esas tierras? Los árboles. Entonces, no es de extrañar que los nórdicos desarrollaran no solamente grandes barcos, sino también desarrollaran embalaje de transporte como es el barril, que tenía muchísimas ventajas con respecto al ánfora, en el sentido de durabilidad, o sea, era menos frágil, y en el sentido de que este embalaje rodaba, por lo cual era más fácil transportar. Ahora, no solamente se desarrolla el embalaje madera, sino también se desarrolla el embalaje base al tejido, con los sacos. Evidentemente, los sacos no mantenían la misma protección que el barril, pero era un elemento más que se tenía de embalaje. Y estoy colocando ahí un papel, un papiro. ¿Por qué? Porque ya hacia esta época ya se comienza a desarrollar el papiro,
y luego será sustituido por el papel que conocemos proveniente de la pulpa, y esto va a dar origen al primer rotulado. O sea, lo primero que se va a lograr imprimir para transmitir o comunicar qué es lo que contiene un envase es el papel. Que esto sumado con los desarrollos de Gutenberg, donde tenemos el desarrollo de la imprenta. Y de ahí se van a ligar dos elementos, que es el medio de impresión y la impresión. Y es importante para poder transmitir el contenido de un envase. Llegamos hacia los años 1700, 1800, y ¿qué tenemos acá? El vidrio, es la era del vidrio. Y no es la era del vidrio porque se haya inventado el vidrio en esta época. El vidrio venía desde los fenicios, pero se utilizaba como vasos, como jarras, pero no se utilizaba como un contenedor, como un empaque, hasta que no se desarrolla el tapón. Para esa época era el corcho. Y el corcho bien sea simple o el corcho amarrado al envase. Y esto permitió un gran avance de la humanidad, que es la conserva. ¿Qué era la conserva? Alimentos que estaban guardados dentro de un envase de vidrio, en el cual yo lo llenaba bajo un proceso térmico, o sea, yo lo llenaba al calor, y de esa manera el producto se conservaba mucho más de lo que se tenía anteriormente. Y quien dio este gran aporte fue Nicolás Appert, con su proceso de apertización. Y quien más fue beneficiado de esto fue Napoleón Bonaparte. En esas guerras napoleónicas lograba llevar alimento a sus tropas. Y él mismo decía, yo pierdo más tropas por hambre que por la guerra en sí misma. Entonces, tanto fue así el aporte que hizo Nicolás Appert al proceso de la conserva, que se ganó un premio que otorgó directamente el mismo Napoleón. El concepto continúa, pero los ingleses perfeccionan el proceso de la conserva utilizando los metales. Los ingleses sustituyen la botella de vidrio, que era pesada y frágil, por el envase de hojalata. Aquí nace el envase de hojalata. Eran latas muy rudimentarias, simplemente se le hacía un hueco, se introducía el producto y luego la tapa se soldaba con plomo. Estos envases le permitieron a los ingleses toda la exploración marítima que lograban, porque les permitía alejarse de las costas, no tenían que reabastecer de alimentos, porque los alimentos los llevaban en los envases. Esto permitió las exploraciones al Ártico, Australia, el sur de toda la cantidad de islas que estaban en la parte de Asia. Esto fue gracias a poder disponer de alimentos conservados, y esto es gracias a un envase. El tiempo continúa y llegamos evidentemente a la era de los plásticos, ¿sí? Donde en gran medida los plásticos han ido sustituyendo los materiales metálicos y los materiales en vidrio. ¿Por qué? Porque es de menor costo, de mayor productividad, ¿sí? Ahora, en esta época, ya comenzando finalizando el siglo XIX, comienza a surgir otro elemento que también se va a asociar, se va a sumar al proceso del envase y lo va a modificar sustancialmente, y es el concepto de la marca. ¿Qué sucede? Antes de esa fecha, los productos se distribuían en sacos, en barriles, pero no estaban identificados. Entonces, uno de los primeros que se da cuenta de esta situación es los fundadores de empresas Quaker. Ellos tenían una hojuela de avena de alta calidad, y cuando llegaban a las tiendas de venta, que recordemos la época de nuestros abuelos, cuando veían esas películas de vaqueros, lo que había era una tienda de abarrotes, donde yo tenía una persona que atendía al consumidor, y por ejemplo, si el cliente le pedía arroz, él me buscaba el saco de arroz y le servía 1 o 2 tazas de arroz o 1 kilo. El de la persona de la tienda dosificaba el producto, pero el producto estaba en sacos expuestos y muchas veces se dañaba. Esto se dio cuenta la gente de Quaker porque les daban sus hojuelas de avena con otras marcas. Esto originaba que la gente no podía apreciar la calidad de ellos.
y comenzaron a generar la marca de producto y colocar la marca en sus sacos, de manera que los consumidores vieran de dónde estaban sacando el producto que le estaban dando y que podían identificar, no, el producto bueno es este cuadro. A eso le sumamos, hace ya un poco más de 100 años, un concepto que nace en Estados Unidos, que es el automercado. Y el pionero en esto es un supermercado que todavía existe, se llama Piggly Wiggly, donde el concepto del supermercado es que eliminaba la persona que atendía al supermercado y los productos ya venían preempacados y dosificados en unidades más pequeñas. Este concepto es el que se transporta hasta hoy en día al supermercado. Tanto así que una de las personas que se da cuenta de esta característica es el fundador de Tetra Pak, que se puso como meta crear un envase que sustituía, recordemos que en aquella época la leche se distribuía diariamente porque no tenía un buen proceso de conservación y se distribuía en envases de vidrio. Entonces, este señor se dedicó a desarrollar todo un concepto de un empaque flexible que contenía una leche pasteurizada y que yo podía exhibir en los supermercados y me eliminaba toda una cadena de distribución muy compleja de leche fresca. Ahí vemos cómo se está asociando dos elementos, la marca, que vamos a ver que evidentemente es el marketing, y luego la forma de exhibir los productos. En los años avanzan y comenzamos a sentir el peso del daño del medio ambiente, que ya lo habíamos comentado. Pero también, con el paso del tiempo, se están desarrollando nuevas tecnologías. Y algo que se espera que tenga muchos frutos es el tema de la nanotecnología, que me puede ayudar a desarrollar empaques a la medida, empaques tailor-made, un empaque específico para arroz, un empaque específico para la avena, un empaque específico para la salsa de tomate, donde yo le estoy colocando a ese empaque específico todas las propiedades que yo necesito para extenderle la vida útil de mi producto. Si quieren más información, a mí me encanta el tema de las historias de los empaques, cómo hemos llegado a lo que hemos llegado, y los invito a visitar un blog que tengo que se llama Historias de Empaques. Ahora, en la era del plástico, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, un producto que es agua para niños, ¿sí? Puede ser que el producto, el agua, sea exactamente la misma de adultos, o puede ser que esta agua tenga unos minerales específicos, unas características específicas que sean más beneficiosas para el niño. Pero una cosa sí es cierta, que este empaque, aunque el producto sea el mismo, está orientado a un tipo específico de consumidor. Por lo tanto, este empaque está siendo moldeado por las características marketing, bien sea por segmentación, que están abarcando un nuevo segmento como es los niños, ¿sí? Pero esto no solamente se va a quedar ahí, posiblemente, como les digo, el producto, el agua es exactamente la misma. Lo que yo estoy es diseñando un envase adaptado a las manos de los niños, a los colores que más buscan los niños. Por lo tanto, hay un concepto de diseño. Hoy en día, los envases son moldeados por estos dos parámetros, marketing y diseño. Son los que están tomando la batuta o los que están guiando el desarrollo de los empaques. Y a su vez, esto está presionado por la situación medioambiental. Entonces, aquí tenemos los tres elementos que nos están moldeando los envases hoy en día: marketing, diseño y el medio ambiente. Entonces, ¿cómo abarcamos, cómo tenemos una visión holística del empaque? Cualquier empaque debe partir de un concepto. Y este concepto, ¿qué abarca? En primer lugar, el consumidor. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Qué busca el consumidor? ¿Cuáles son las funciones que está buscando? ¿Cuál es la protección que requiere? Y en empaques, el tamaño es importantísimo, porque el contenido neto me va a definir un momento de consumo o una ocasión de consumo. Luego, para nuevamente
el empaque es el vestido del producto, por lo tanto detrás de ese empaque hay una marca, ¿sí? Hay un precio, porque eso está, el precio va a definir el tipo de consumidor. Ahora, el consumidor no es lo único que importa. Cuando una empresa lanza un producto, tiene unos objetivos también, bien sea incrementar consumo, bien sea incrementar el market share o bien sea diversificar. O sea, cuando yo lanzo un producto, si bien estoy pensando en el consumidor, detrás de eso también hay unos objetivos como negocio, ¿sí? Y por último, que esto puede cambiar en cualquier momento, es yo debo considerar cómo voy a exhibir el producto, cómo va a ser el point of sale, cómo lo voy a vender, cómo me voy a diferenciar en el anaquel de tantos otros competidores, cómo busco optimizar hoy en día el anaquel, cuáles son los beneficios, cómo logro compra instantánea. Esto, como le dije, está basado en el concepto del supermercado o del automercado que ya hablamos antes. Ojo, esto puede cambiar en cualquier momento. Hoy en día yo puedo hacer la compra por internet y no quita que de aquí a unos años un dron me viene y me entrega mi producto, me hace el delivery. Por lo tanto, si esto llega a suceder o cuando eso llegue a suceder, el concepto del empaque va a cambiar. Pero por los momentos tenemos los supermercados y hay que entender el supermercado como un sitio donde se alquila un espacio. Un supermercado no es más que grandes anaqueles que se le alquilan esos anaqueles a productores y se le ofrece ese espacio y el supermercado tiene beneficios cada vez que se rota la mercancía, cada vez que se vende un producto, el supermercado gana un porcentaje o un beneficio. Una vez que yo tengo estos 3 puntos bien claros, comienza el desarrollo del empaque. Posiblemente este concepto es lo que se conoce en el mundo de marketing como el brief. Pero una vez que yo tengo bien claro el brief, comienzo el desarrollo del empaque en 2 áreas. Uno, el desarrollo estructural y otro, el desarrollo gráfico. ¿Qué es el desarrollo estructural? Es donde yo voy a considerar todos los aspectos de producción, las máquinas, las líneas de producción, la conservación que yo debo darle a ese producto, cuál es la inversión que yo voy a realizar en maquinaria o en almacenamiento de esos envases. Y por supuesto los costos. Luego tenemos la cadena de abastecimiento. Esto es cómo será la distribución, cómo va a ser el almacenamiento, quiénes van a ser mis proveedores y nuevamente tengo un factor de costo acá. Aquí estamos hablando tanto de la cadena aguas arriba como la cadena aguas abajo, o sea, la cadena de proveedores y la cadena de distribuidores de productos. Y un tema que hoy en día hay que incluirlo, que es la economía circular. Yo debo incluir dentro de ese desarrollo estructural temas de sustentabilidad, bien sea cómo voy a hacer el reciclaje, el uso de biomateriales o cualquier otras opciones sustentables que yo pueda considerar. Una vez que tengo mi desarrollo estructural, comienzo con mi desarrollo gráfico. Y perdón, no es que yo comienzo uno y sigo con el otro. Esto se va manejando y se debe manejar en paralelo. El desarrollo gráfico tiene que ver la construcción de la marca, debe estar presente la personalidad, los atributos, los valores y cómo yo voy a posicionar ese producto. Recuerden el concepto que vimos que el empaque es el vestido del producto. Entonces yo aquí, en este vestido, yo debo transmitir una personalidad de ese producto. Y por último tenemos los medios, ¿sí? Los medios publicitarios. Yo debo dar a conocer mi producto para que cuando yo esté en el supermercado lo pueda identificar. Normalmente toda la tendencia hoy en día es que a la parte publicitaria se está enfocando más al lado derecho del cerebro, quiere decir a las emociones. No se enfoca tanto al performance del producto, sino todos los beneficios, todos los momentos felices que yo puedo tener con ese producto. Llegamos a otra reflexión, y es que en el pasado se reunían 3 personas, 4 o a lo mejor ninguna, uno solo, y tomaban todas las decisiones de cómo yo voy a hacer el empaque. Hoy en día no, es un proceso creativo, ¿sí? Es un proceso que reúne
equipos multidisciplinarios y multifuncionales, donde deben estar presentes todas las áreas de la empresa, desde consumidores, desarrollo de nuevos productos, los ingenieros de empaque, los proveedores, marketing, la parte de ingeniería, producción, la cadena de comercialización, las agencias publicitarias, los aspectos legales, los aspectos ambientales. Todos deben estar presentes porque el empaque abarca todas las áreas de una empresa. Entonces aquí llegamos ya para ir como concretando, ir cerrando los aspectos. Cualquier empaque tiene que cumplir estas 5 funciones básicas. Una función logística, protectora, comercial, ambiental y económica. Ampliemos cada una de ellas. La función logística es lo más básico, es lo que el concepto del empaque cuando nace la humanidad, que es contener el producto, ¿sí? Ahora, hoy en día, a efectos marketing, es importantísimo definir cuál es el formato o cuántos productos yo voy a contener. Por ejemplo, si yo hablo de salsa de tomate, yo puedo tener un empaque para nivel industrial. No sé, a lo mejor será una caja de 20 kilos de salsa de tomate que va a ser utilizada en otra industria. Yo puedo tener un empaque que esté orientado a las cadenas de comida rápida, que son grandes consumidores de salsa de tomate. Posiblemente ahí tenga envases o contenedores de 5 kilos, por decir algo. Pero a la vez, a ese mercado de comida rápida, yo debo suministrarle un sachet de 5 gramos, que es el que le van a otorgar al consumidor para que le coloquen la hamburguesa o las papas fritas, ¿sí? Y a la vez, yo puedo tener un empaque que es el que el consumidor se va a llevar a su casa, un frasco de 400 gramos, por ejemplo. Entonces vean cómo siendo el mismo producto, yo tengo distintos empaques, y eso quiere decir que yo tengo distintos momentos de consumo y tengo distintos clientes. Por lo tanto, yo debo analizar muy bien cuál debe ser el contenido de mi producto. Luego, transportar. Evidentemente, aquí no vamos a hablar nada. El empaque me debe permitir transportar un producto unos metros o poder llevarlo de un continente a otro. Luego, tenemos que identificar. Tenemos que decir qué contiene el empaque. Bien sea a través de códigos, a través de etiquetas de radiofrecuencia, a través de colores o símbolos, ¿sí? Yo detengo, esa es una de las funciones que debe tener el empaque, bien sea un empaque terciario como una caja, como un empaque primario. Evidentemente, el empaque primario tiene que dar más información que solo identificar. El empaque primario debe informar al consumidor de cuáles son los cuidados que debe tener, los cuidados con el medio ambiente, darle información de cuándo se vence ese producto, en caso un producto perecedero, y las formas y cómo lo voy a preparar ese producto. Todo eso es la parte de la información logística que debe tener un empaque. Luego tenemos la función protectora. Como vimos, el objetivo es preservar las cualidades del producto. Lo ideal es que el empaque mantenga las condiciones del producto desde que salió de la fábrica hasta que el producto es consumido. Y esto básicamente lo logramos a través de las barreras al medio ambiente. Aquí entraríamos en aspectos muy técnicos que saldría un poco del objetivo de esta charla, que es dar una visión completa. Pero aquí hay muchos aspectos muy técnicos. Luego tenemos la función de protección, que es contra daños mecánicos, en caso de que yo estoy hablando del embalaje terciario o el embalaje, donde usualmente el más común es la caja corrugada y su objetivo es proteger al producto de la manipulación. Ahora, no solamente debe proteger contra la manipulación de la caja, sino también debe protegerse contra el mismo ser humano para garantizar de que el empaque no ha sido violado o no ha sido alterado. Hay un caso muy famoso que sucedió con un medicamento en Chicago que entró un delincuente, para decirlo de otra manera, abrió estos envases de estas medicinas, unas medicinas de venta muy fácil, y le colocó y envenenó. Entonces, a raíz de eso, se generó toda una cantidad de desarrollo en los empaques
de medicina de manera de garantizar de que el empaque no sea violado, y si es violado, quede una evidencia de que ese empaque fue violado para que el consumidor no lo utilice. Luego tenemos la información comercial, la función comercial. Lo más importante, evidentemente, es la marca. La marca está en todo, es el principal activo de cualquier empresa, su marca. Entonces, evidentemente, eso va a estar en los empaques y va a estar en el panel frontal del empaque y va a ocupar bastante espacio del empaque frontal. Aquí, ¿por qué? Porque yo toda la inversión que yo haga en publicidad la debo presentar también en el empaque, de manera que cuando esté el consumidor en el punto de compra me identifique rápidamente el producto. Y aquí, ¿cuáles son los elementos más importantes? Pues son los colores, son la iconografía y son los textos. Esos son los elementos más importantes para identificar un empaque. Ahí ustedes pueden ver distintas fotos donde inclusive tenemos un empaque que está escrito en otro idioma, pero mantiene sus cualidades y sus atributos, de manera que igualmente sigue siendo identificable. Otro punto es lo que sucede en los supermercados. Los supermercados están abarrotados de una cantidad de productos y yo tengo que distinguirme de todos los productos que están en el anaquel. Entonces, tengo que utilizar todas las opciones que tenga a la mano. Normalmente es la parte de colores. Esto está apoyado mucho por una rama del marketing que es merchandising, que es cómo organizo yo los productos en los anaqueles, de manera que sea rápidamente identificado. Luego tenemos el estudio que hace marketing de las preferencias de los consumidores. Se ha determinado, por ejemplo, en la industria de cosméticos, que los envases o los frascos con muchas curvas son los preferidos por las damas, y los envases que tienen formas más rectangulares son los preferidos por los caballeros. También hay preferencia a nivel de materiales, hay preferencia hoy en día desde el punto de vista del medio ambiente, pero de siempre, posiblemente yo he preferido un plástico que un vidrio por el hecho del peso que voy a cargar y por otro lado de la fragilidad del vidrio. También podemos tener distintos tipos de presentaciones bagging box, como el caso que vemos en la imagen, o simplemente una. Caemos a un aspecto que ha sido bien importante, que se le había comentado, que es la función ambiental. Aquí las palabras clave son sustentabilidad. ¿Y qué quiere decir sustentabilidad? La sustentabilidad me dicta de que no me consuma hoy los recursos de las futuras generaciones, ¿sí? Entonces de aquí surgieron 3 reglas, que es reusar, reducir y reciclar. Ahora, la economía circular va más allá. La economía circular me dice que no me puedo ni siquiera consumir los recursos que corresponden a mi generación, sino que yo debo utilizar los recursos que ya han sido utilizados. O sea, yo debo dejar de consumir materia prima virgen. Yo debo buscar de recuperar las materias primas que ya se han utilizado anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir esas 3 R? La reducción en la fuente. Lo que quiere decir es que cuanto menos materia prima yo consuma, menos materia prima o menos desecho yo estoy lanzando al medio ambiente. Eso es reducción en la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo haga envases que sean más livianos, ¿sí? Entonces, esto ya se viene aplicando de hace décadas. Por una razón muy simple, un envase más liviano es menos costoso, ¿sí? Entonces se beneficia el medio ambiente y se beneficia la empresa y se beneficia también el consumidor. Ahora, aquí a veces se generan unas dicotomías. Por ejemplo, yo puedo sustituir un envase de vidrio de 400 gramos por un envase de PET de plástico de 54 gramos. Estoy cumpliendo con una fuerte reducción de la fuente, pero resulta que caemos en los plásticos y los plásticos son muy cuestionados. Entonces, sí, a veces caemos en estas situaciones
donde la solución, por un lado, es efectiva, pero por otro lado genera otro inconveniente. Luego tenemos el reciclaje. El reciclaje se viene hablando de hace mucho tiempo. El reciclaje requiere 3 elementos. Uno, la concientización del público, que sepa que ese envase se puede recuperar. 2, una recolección, que es equivalente a una distribución inversa. Por ejemplo, si para una compañía de bebidas carbonatadas la distribución del producto de esa botella representa dentro de sus costos 10%, o sea, el costo desde que sale la fábrica hasta que llega a las manos del consumidor, la recolección va a estar en el mismo orden. Entonces, aquí hay un tema de costos. ¿Quién asume estos costos de recolección? La mayoría de las veces lo está asumiendo el Estado a través de los sistemas de recolección de basura, y eso lo pagamos todos los consumidores a nivel de impuestos, bien sean locales o generales. Y luego tenemos la tecnología. La tecnología ha ido avanzando y me ha ido permitiendo hacer reciclaje, me ha ido permitiendo tener nuevos materiales que posiblemente no los tenga que reciclar. Ahora, ¿dónde está la complejidad en esto? Cuando yo hablo de esto parece sencillo, pero una de las complejidades está que el 50% de los envases son destinados a alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 50% de los envases se genera una basura post-consumo. Y si yo tengo una botella de agua, que el agua es un elemento incoloro, insaboro, inodoro, y esa botella terminó en el mar, terminó en un río, recuperar esa botella para molerla y hacer una botella nueva, años atrás era casi impensable. Hoy en día se ha desarrollado suficiente tecnología donde la recuperación de esos empaques, de esas botellas post-consumo, pueden ser molidas, pueden ser pasadas por unos procesos donde ese material vuelve a ser inerte, vuelve a quedar neutro de manera de no contaminar los alimentos. Luego tenemos la reutilización. Hay muchísimas iniciativas y hay muchísimo que hacer aquí. Por ejemplo, los empaques de refil, por ejemplo, los sitios de recarga donde ni siquiera se genera un empaque de refil, sino que yo voy con mi botella a llenarla. Evidentemente, aquí, ¿qué se está sacrificando? El confort del consumidor, ¿correcto? Aunque hay sitios donde, en Europa, donde yo consumo la botella, la deposito en una máquina, esa máquina me da un crédito que yo lo puedo canjear nuevamente en el supermercado. Hay muchas innovaciones que se hacen en esta dirección. Y luego tenemos el concepto de lo retornable, que es realmente donde se genera más eficiencia, bien sea retornable en vidrio, como era muchos años atrás, o bien sea que yo retorno mis botellas, en este caso estamos hablando PET por lo general, y estas botellas son nuevamente molidas, o sea, estoy evitando que estas botellas se desechen al medio ambiente y se contaminen más. Y por supuesto caemos en los desarrollos de los nuevos materiales. La mayoría de los polímeros que tenemos hoy en día son de origen fósil. Ahora, hay desarrollos en base a bioplásticos, que son plásticos derivados de tubérculos, de papa, caña de azúcar, remolacha, algas. Y la ventaja de estos biomateriales es que no se van a degradar en miles de años, sino que su proceso de degradación es más rápido. Ojo, igual los tengo que recuperar. Yo no puedo tirar una botella al parque y esperar, no sé, 20, 30 años de que esto se degrade. O sea, eso no es una papa. O sea, eso, a pesar de que la papa se degradará en un tiempo mucho más corto, la botella va a tomar más tiempo. Entonces, quiere decir que estos biomateriales, igualmente yo los tengo que recuperar para reciclar. Caemos en la función económica. Normalmente esta función nadie la toca, o sea, es ignorada, vamos a decirlo así. Pero es una de las funciones más importantes. Todo el mundo piensa que el costo del empaque es solamente la materia prima, o sea, la botella, el vidrio, la caja. No,
siempre esto tiene unos costos iniciales con los cuales se hicieron los desarrollos, ¿sí? Puede ser, yo tengo un costo de investigación, tengo un costo de patente, he hecho muestras, he hecho moldes y todavía no he generado ni siquiera el primer producto. Hoy en día, con la impresión 3D o la producción aditiva, estos costos están bajando sustancialmente. Otro tipo de costos que yo voy a tener es la inversión inicial. O sea, yo no he producido mi primer envase y he tenido que comprar posiblemente una máquina llenadora. Y luego tenemos los costos de almacenamiento. Si yo estoy hablando de envases rígidos, una botella, el costo de almacenamiento de la botella vacía es igual al costo de almacenamiento de la botella llena. Por lo tanto, estos son costos importantes que se deben de tener en cuenta. Y por último, tenemos los costos de publicidad. Yo la publicidad normalmente la estrategia de comunicación la tengo que desarrollar con mucha anticipación antes de lanzar el envase y tengo que hacer la inversión de la publicidad, inclusive posiblemente de manera simultánea al momento que se están distribuyendo el producto. Luego caemos en los costos de producción, que es el costo que todo el mundo asocia, que es el costo del material. ¿Cuánto me cuesta el polímero? ¿Cuánto me cuesta la lata? ¿Cuánto me cuesta la mano de obra? Normalmente estos son los costos que más emergen, pero no hay que olvidar de que hay una inversión inicial, ¿sí? Y luego tenemos los costos de distribución y venta. Estos son costos que me obligan a optimizar los espacios. Si yo voy a exportar mi producto, yo debo evitar de estar exportando aire, porque eso tiene un costo. Yo debo optimizar las dimensiones de mi empaque de manera de optimizar el container o el camión que voy a utilizar. Luego también debo optimizar los puntos, los anaqueles. Yo debo ser óptimo en ese sentido, porque recuerden, un supermercado no es más de un sitio que me alquila un espacio. Por lo tanto, yo debo hacer rentable ese espacio. Y el costo más grande y más temido de cualquier ingeniero de empaque es el costo de daños del producto por efectos del empaque o efectos de un mal empaque. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se perdió todo. Se perdió el trabajo del diseñador, se perdió el trabajo del mercadeo, se perdió el trabajo de la planta, se perdió todo. Entonces, esto es uno de los costos más altos que hay que cuidar. Y esto, evidentemente, es una de las principales funciones que debe tener el empaque y el embalaje en este sentido. ¿Sí? Aquí tengo otra reflexión que quiero compartir con ustedes, es que si el consumidor percibe el empaque forma parte del producto, hay que desarrollar ambos en forma paralela y no secuencial. Sucede muchas veces, y me lo da mi experiencia cuando trabajo asesorando empresas, que una vez que tienen el producto, bueno, ahora vamos a buscar el empaque, vamos a buscar la bolsita, vamos a buscar la cajita, y eso no es así. O sea, no voy a descartar de que puede hacerse así, pero no es lo ideal. Lo ideal es comenzarlo a trabajar desde el momento que se está desarrollando el producto. Evidentemente, yo necesito ya por lo menos tener un lineamiento de cómo es el producto para yo poder hacer mis ensayos, dimensionar los empaques, poderle darle al diseñador gráfico unas dimensiones para que vaya generando el arte. Pero esto es mejor irlo desarrollando de forma paralela y no secuencial. Muy bien, con esto concluyó la presentación, espero que les haya agradado. Quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes un próximo curso que estamos organizando con la Cámara del Envase, que es el empaque como medio de venta. Aquí, como ustedes vieron toda la presentación, nos vamos a enfocar mucho en esa función comercial. ¿Cómo logro tener un empaque que sea una ventaja competitiva? ¿O cómo logro introducir dentro de mi estrategia de mercadeo el envase? ¿Sí? Entonces, todos los que estén interesados, los invitamos. Este curso va a ser entre el 13 y el 15 de abril. Pueden contactar directamente a la Cámara del Envase. Ahí les estoy colocando los datos de las redes. Y bueno, también tienen mis datos en caso que deseen contactarme a mí. Bueno, nuevamente quiero agradecer a ONPAC
por la oportunidad y estoy activando mi video para darle el pase a Ricardo Mazuelos para continuar con el evento de la inauguración. Muchas gracias, Ángel. Realmente una presentación bastante didáctica e integral de lo que es el empaque y envase y embalaje. Muy espectacular realmente tu presentación. Muchas gracias. A continuación, les vamos a pedir que se mantengan conectados, debido a que por un tema técnico la interrupción se va a dar una interrupción en la transmisión para poder presentar la presentación, valga la redundancia, de Gonzalo Figari, uno de los mejores publicistas del mundo realmente, que radica en España hace 25 años, y por temas de horario, ya que ahorita en España son como las 3, 4 de la mañana, nos envió su presentación, digamos, su charla grabada para que la podamos difundir ahora en la inauguración. Entonces, les pido por favor que manténganse conectados para poder ver la charla de Gonzalo. Como les digo, es una charla imperdible. Realmente Gonzalo es un tipazo y esta charla es bastante motivadora y tiene una característica peculiar que Gonzalo le pone a sus charlas. Se las recomiendo totalmente. La espera va a valer realmente mucho. ¿Ok? Muchas gracias por estar con nosotros y viene la presentación.